para todos. Bienvenidos nuevamente al Club de Lectura. Hemos tenido una pausa muy larga. Y bueno, comenzamos de nuevo. Los que estuvieron de un principio, los que estuvieron el año pasado, recuerdan que comenzamos con Edgar Allan Poe, que fue como un gran icono, digamos, de la literatura y es como un autor muy bueno como para atrapar lectores o para engancharlos. Entonces por eso decidí yo comenzar con ese y retomarlo de nuevo, ya que pues él tiene una obra tan larga y pues que es tan simple de leer, pues tan fácil de leer, porque la cantidad de cuentos que tiene y todo eso. Entonces decidí retomar con un cuento muy impactante y pues para quienes lo leyeron muy macabro, diría yo. Y muy bueno para leer porque ese suspenso que genera y todo, pues como para leerlo de entrada, pues para comenzar de nuevo el club, me pareció pues como una buena idea. Espero pues que todo lo haya leído. De lo que yo les había comentado en el grupo, para los que están en el grupo de WhatsApp, la idea era que se iba a hacer una lectura en voz alta. Para eso el compañero Nelson nos va a acompañar ahora en la lectura de este cuento. Para quienes no lo conocen, Nelson es estudiante de la universidad y es nuestro lector estrella, por decirlo así, ya que tiene su voz de locutor, ahorita lo escucharán. Entonces es ideal para esta lectura. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces, del comienzo al club, los que no han estado, que son la primera vez, bienvenidos al club. Normalmente lo que hacemos es que hablamos del autor, o sea, antes de hablar del cuento, hablamos del autor, hablamos como aspectos del autor. Un momento. Hablamos como aspectos del autor, de su vida, de su obra, y luego ya abordamos el cuento como tal, ¿cierto? Es como ya había hablado en la primera sesión del club, se había hablado de Edgar Allan Poe, se había hecho pues como mucho énfasis, se habló pues de muchas cosas porque se hablaron de juegos a partir de películas, de otros escritos. Entonces, en este no me voy a extender tanto, voy a hablar más como del autor en sí, algunos aspectos, pues voy a repetir algunas cosas que se habló en la primera sesión del club, pero no va a ser pues como tan extenso, no voy a ser como tan extenso en cuanto al... Bueno, entonces, ¿quién era? Ay, qué pena ahí decía de ortografía. Edgar Allan Poe. Edgar, bueno. Este era otro Edgar Allan Poe. Fue un poeta, cuentista y crítico estadounidense. Nació en Boston, sus padres fueron dos actores que murieron cuando él apenas tenía 3 años. Fue criado por John, un acaudalado hombre de negocios. Él, digamos que le dio como una educación muy estricta a Edgar Allan Poe. Él entró en la universidad, pero fue expulsado por su adicción al alcohol y al juego. El padre adoptivo se negó a pagar sus deudas, a estas deudas de juego, y lo contrató como empleado. O sea, él no lo sostenía, digámoslo así, sino que, como quien dice, sosténgase usted y yo le pago. Entonces lo tenía como un empleado y no como un empleado bien pago. Como quien dice, es mi hijo, entonces yo voy no, digámoslo algo así, que lo explotaba laboralmente. Él no soportó eso y decidió renunciar. Después entró también por el padre, entró a la Academia Militar West Point, de donde fue expulsado también por indisciplina, porque no estaba como de acuerdo con el servicio
el servicio militar. Digamos que lo hizo más como por obligación. En 1831 se trasladó a Baltimore, donde vivió con su tía y una prima, Virginia Clem, con quien contrajo matrimonio cuando ella solo contaba con 14 años de edad. Virginia muere de tuberculosis en 1947, lo cual agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas. Se dice que este personaje, Virginia Clem, es quien inspira varios de sus cuentos o de sus historias, pues del autor. Inclusive se dice que él se inspiró en esta mujer para el personaje de Berenice. Lo mismo que para otros personajes. Quienes han leído a Edgar Allan Poe, hay otras historias. Dentro de esas está Eleonora, está Berenice, está Ligeia y no recuerdo el nombre de la otra. Y también él se pintaba como, o sea, se inspiraba en él para los personajes hombres como tal. Entonces, se inspiró en él para el personaje de esta novela, de este cuento de Berenice, para retratar, digamos, ese personaje como tal. Fue el primer escritor americano en intentar vivir de su escritura, lo cual tampoco es que le haya ido muy bien, ¿cierto? Escribió cuentos de diferentes géneros, poesía, crítica literaria y ensayo, además de una novela. La novela, para quienes no la conocen, es Los viajes de Arthur Gordon Pym. Esta historia la continuó, o pues no lo mencionan mucho, pero hay otro escritor que admiraba mucho a Edgar Allan Poe y que se inspiró mucho en él, que se llama Howard Phillips Lovecraft. Él escribió una novela que se llama En las montañas de la locura. Para quienes leyeron Las aventuras de Arthur Gordon Pym, se dan cuenta que tiene cierta relación o cierto parecido con Las montañas de la locura, con esta de Edgar Allan Poe, pero no como un plagio, sino más como si fuera una continuación, porque al parecer esa novela no queda como mucho, o sea, queda como corta. O no sé si no lo he visto por ahí que lo digan, pero yo que leí la historia, da la impresión de que no se alcanzó a terminar, ¿cierto? Tiene un final como corto. Y esta novela de Edgar Allan Poe, de Howard Phillips Lovecraft, es como si fuera una continuación como una segunda parte de esa historia que comenzó Poe. Considerado el maestro del terror y del misterio hasta hoy en día, su obra fue crucial para el nacimiento de la novela policíaca, el thriller psicológico y el desarrollo del modelo del cuento moderno como género. Escritor que se respete de terror es admirador o fue admirador de Edgar Allan Poe. O sea, ustedes van a mirar y toda persona que, pues diría que toda persona que gusta el terror tuvo que haber pasado por leer a Edgar Allan Poe. Incluso hay muchos escritores que lo admiraban o que lo admiraron y que lo distinguen de pronto en vida o ya pues lo continuaron pues o lo conocieron pues ya después de muerto, pero que lo admiraron mucho, ¿cierto? Y que de pronto se vieron muy influenciados, digamos, por la escritura de él. Espérenme un momentico, yo enciendo algo acá.
sí. Ay, sí. Yo creo que no me veían. Listo. Bueno. Dentro de su escritura es muy característico ver que se habla casi siempre, por no decirlo que siempre, de la muerte, ¿cierto? La inspiración de Poe provenía de sus propias experiencias relacionadas con el miedo, la muerte y el dolor. Esto en parte a su vida siempre marcada por los desbalances mentales. Sin embargo, a pesar de esto, pudo ver la relación entre creatividad y enfermedad mental. Para quienes no saben, el autor llegó a sufrir de delirium tremens. El delirium tremens es un estado en el que alucinan, el alcohol los hace alucinar, ¿cierto? Como si fuera pues como una droga. Y los hace, ya, o sea, llega al nivel de alcoholismo que los hace alucinar. Incluso promulga, porque de eso no hay algo verídico, que él murió alcoholizado, ¿cierto? Solo que es algo que se dice o que no es verídico. ¿Por qué? Porque resulta que hay un misterio que digamos, rodea la muerte de Edgar Allan Poe, porque en ese tiempo, digamos, hubo elecciones y él resulta que él había dejado pues como de beber pues un tiempo. Entonces, o sea, o sea, apareció muerto de casualidad y no, o sea, nadie supo, o sea, él antes de eso, ¿cierto? Como para que lo hubieran visto borracho andando por ahí, no, ¿cierto? Y entonces se dice que hay como un misterio referente a eso. Incluso, bueno, ahorita les muestro. La muerte, pues, de la gente que lo venció, pues, se vio influenciada. Hay una novela que, pues, no es vieja, es más bien reciente, pues, reciente es de siglo XX, pues, no es tan pues como el siglo XIX ni nada de eso, pero es una novela de un escritor que se inspira en la muerte de Edgar Allan Poe. Entonces la novela habla como de alguien que se enteró de la muerte de Poe y lo admiraba, y entonces decidió buscar a los personajes en los que el autor se basó para crear el personaje de Lupin. Quien no conoce, Lupin es un detective digamos, se dice que fue el que se inspiró después Arthur Conan Doyle y los demás pues, que vinieron con la novela policíaca para crear sus detectives. Pero digamos que el padre como tal fue Edgar Allan Poe con este personaje que se llamaba Lupin, era como el detective. Entonces, el escritor este que les comentaba se inspira en la muerte de él como para darle, como para rescatar, digamos, el valor del autor y no que lo vieran como que fue un borracho, como que fue, ¿sí entienden? Sino como para dejar esa duda de que pudo haber muerto de otra forma o pudo que no hubiera sido una muerte accidental ni en estado de ebriedad, sino que pudo haber sido una muerte provocada, ¿cierto? No sé si que hasta el momento alguien tiene algo para comentar, algo para aportar, no sé, del autor, algún dato curioso que quieran compartir. Para quienes no han estado en el club, pues la idea es que todos compartamos y quienes pues quieran participar y comentar pues como sus opiniones, se les abre el micrófono. Bueno, te sigo. Entonces dice, sin embargo, a pesar de esto, pudo ver la relación entre creatividad y enfermedad mental. Dice, los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general.
Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan de noche. Fragmento de Eleonora del autor. En 1949, Edgar Allan Poe muere a los 40 años. Como les comentaba, las causas hasta ahora son un misterio. Bueno, como estamos tan callados, entonces vamos a entrar en materia del cuento. ¿Qué les pareció el cuento? O si quieren, empezamos primero con la narración del cuento. ¿Mm? Muy callados. Llegamos tímidos este año. Ah, bueno. Ok, listo. Entonces, bueno, listo. Entonces vamos a entrar en la narración y, y, y ya entonces al final me comentan ustedes qué tal les pareció y hablamos lo demás del cuento. Nelson, espérame un momento, activo la música y ya comenzamos, listo. Berenice. La desdicha es muy variada. La desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, a la vez tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz, un símil del dolor? Igual que en la ética, el mal es consecuencia del bien. En realidad, de la alegría nace la tristeza, o la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus. No diré mi apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y por último en la naturaleza muy peculiar de los libros. Hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo, pero es inútil, pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos ese punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes. Un recuerdo que no puedo marginar, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante, y como una sombra también por la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. En esa mansión nací yo. Al despertar de repente de la larga noche, de lo que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación,
a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticos. No es extraño que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi niñez entre libros y disipara mi juventud en ensueños. Pero sí es extraño que pasaran los años y el apogeo de la madurez me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi cínica y total existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados, pero crecimos de modo distinto. Yo enfermizo, envuelto en tristeza. Ella ágil, graciosa, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo viendo encerrado, yo viviendo encerrado en mí mismo, entregado en un cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y ante este sonido se conmueven mil tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. Ah, acude vívida su imagen a mí, como en sus primeros días de alegría, de dicha. Oh encantadora y fantástica belleza, oh sílfide entre los arbustos de Ajeín, oh náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no se debe contar. La enfermedad. Una enfermedad mortal cayó sobre ella como el simón, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter, y de la forma más sutil y terrible llegó a alterar incluso su identidad. Ay, la fuerza destructora iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada. Una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, un estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de una forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía en extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaníaco, de una especie nueva y extraordinaria que se hacía más fuerte cada hora, que pasaba y por fin tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esa monomanía, si así tengo que llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad, esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo en realidad que no haya forma posible de transmitir a la inteligencia del lector corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés con la que en mi caso las facultades de meditación, por no hablar en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas, infatigables horas con atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía. Estar absorto durante buena parte de un día de verano en una sombra extraña que caía
oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta. Perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego. Soñar días enteros con el perfume de una flor. Repetir monótonamente una palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de suscitar en mi mente alguna idea. Perder todo sentido del movimiento o de la existencia física mediante una absoluta y obstinada quietud del cuerpo. Mucho tiempo mantenida. Estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales. En realidad, no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entienda mal. La excesiva, intensa y morbosa atención excitada así por objetos triviales en sí no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación, común en todos los hombres, y a la que se entregan de forma particular las personas de una imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una situación grave, ni la exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático interesado por un objeto normalmente no trivial, la pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que, al final de una ensoñación, llena muchas veces de voluptuosidad o el incitamentum o primera causa de sus meditaciones, desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría mediante mi visión perturbada una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si había alguna, surgían y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de la vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el riesgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que ejercía la mente en mi caso eran, como ya he dicho, las de la atención, mientras que en el caso del soñador son las de la especulación. Mis libros, en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, las características peculiares del trastorno mismo. Puede recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelus Secundus Curio, de Amplitudini Beati Regni Diae, la grandeza del reino santo de Dios. La gran obra de San Agustín, De Civitate Dei, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De Carne Christi, la carne de Cristo, cuya sentencia paradójica Mortus est Dei Filius. Credibili est quae in petsum et sepultus resurrectim. Certum est quia impossibile est. Ocupó muchas, ocupó durante muchas semanas de inútil y laboriosa investigación todo mi tiempo. Así que se verá que, arrancada de su equilibrio, solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y de los vientos, pero temblaba a simple contacto de la flor, llamada asfódelo. Y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice
por su desgraciada enfermedad, me habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar. Sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima y profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos producidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, no la amé. La extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como la moradora de la tierra, sino como su abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto del amor, sino como tema de la más abstrusa, aunque inconexa especulación. Y ahora, y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo y que en un momento aciago le hablé de matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, tranquilos y brumosos que constituyen la nodriza de la bella Alicione, estaba yo sentado y creíame encontrarme solo en el gabinete interior de la biblioteca, y al levantar los ojos vi a Berenice ante mí. Fue mi imaginación, excitada a la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento, los vestigios grises que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo. Ella no dijo una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma y reclinándome en la silla me quedé un rato sin aliento, inmóvil, con mis ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era extrema y ni la menor huella de su ser anterior se mostraba en una sola línea del contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y extrañamente serena. Lo que en un tiempo fuera cabello negro azabache caía parcialmente sobre la frente y sombreaba las sienes, hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente, que contrastaban discordantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios,
finos y contraídos. Se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Quiera Dios que nunca los hubiera visto o que después de verlos hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y al levantar la vista descubrí que mi prima había salido del aposento. Pero de los desordenados aposentos de mi cerebro, ay, no había salido ni se podía apartar el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en los bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes, los dientes estaban aquí y allí y en todas partes visibles y palpables ante mí, largos y finos, excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en que habían empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo, solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con todo un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones y los demás intereses quedaron supeditados a esa contemplación. Ellos, ellos eran los únicos que estaban presentes a mi mirada mental y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos, los vi desde todas las perspectivas, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación, pensé en los cambios de su naturaleza, me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible y consciente, aún sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Sallé se ha dicho con razón que tú ses pas éteint de sentiments, y de Berenice yo creía seriamente que tú ses dens éteint des y des. Ah, este absurdo pensamiento me destruyó. Des y des. Ah, por eso los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que solo su posesión me podría devolver la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí y vino la oscuridad. Duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon a mi alrededor, y yo seguí inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria, y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, como si, con una claridad viva y horrible, flotara entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y después de una pausa, el ruido de voces preocupadas, mezcladas con apagados gemidos de dolor y de pena. Me levanté de mi asiento y abriendo las puertas de la biblioteca, vi en la antesala a una criada, deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Parecía que había despertado de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada, pero no tenía una idea exacta, o por lo menos definida, de ese melancólico periodo intermedio.
Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror, horror más horrible por ser vago, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice la pregunta en voz alta y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo, y yo la había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesita, y por qué me estremecí al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta esas cosas, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta M. Sayat, dicebant mi sodales, si sepulcrum amicae visaterem, curas meas aqualentolum fore levatas. ¿Por qué al leerlas se me pusieron los pelos de punta y se me heló la sangre en las venas? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y pálido como habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía. Y su voz recobró un tono espeluznante. Claro, cuando me habló susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y de sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla. Y por mi temblor se me escapó de las manos y cayó al suelo y se rompió en pedazos. Y entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo. Y fin, tan apasionada. Bueno, entonces, no sé qué les pareció el cuento. Espera un momento que... ahí está. Bueno, a ver. Bueno, dice, hermoso, dice Andrés Felipe. A ver, vamos para arriba. Dice Ana Solís, qué narración de altura, dice Cristian, qué voz, dice Ana Solís, excelente narración, dice Andrés Felipe Hidalgo, hermoso leerlo y hermoso escucharlo con la voz de Nelson, sí, genial.
Uno no se espera ese final. Excelente narración. Buenísima y de la forma en que lo narra espectacular. Buena la narración, poderosa voz. Qué final, qué vozarrón de Nelson. Sí, genial genial esta narración de Nelson. Por eso, de todas maneras, quieren que se les abra mi micrófono para que participen, también se les puede abrir. Listo. Sí, escogí ese cuento porque me pareció que tiene un final muy impactante. Es muy, sí, porque tiene como ese suspenso, porque habla como en pasado, como de algo que pasó, pero lo deja uno como de qué pasó, ¿cierto? Que es lo mismo que pasaba en El corazón del actor cuando este personaje estaba narrando los hechos ante alguien que no se sabía quién era, ¿cierto? Y este también es como narrando unos hechos que pasaron que uno no sabe qué es, ¿cierto? Hasta que se va desenvolviendo todo hasta con ese final tan impactante, que es muy a lo que decía Cortázar, a un knockout, porque lo deja uno como que, uy, qué final, ¿cierto? Dice, Viviana, la temática aún inesperado. Y se habla uno como para, o sea, volviendo, narra como tal, él les trajo los dientes a Berenice, ¿cierto? Pero lo lleva a uno a imaginarse ese momento, ¿cierto? O sea, es una escena que no se describe, pero lo lleva a uno a imaginarse ese momento. Entonces sí, puede ser porque me ha estado fallando el internet. Me dicen si ya me escuchan bien. Ay, ya me escuchan bien o todavía sigue igual. Ya se escucha bien, Juan. Bueno, entonces él lo lleva a uno como a imaginarse esa escena como tal, pero, o sea, la escena como tal no la narra, no narra el momento como tal en que les trae los dientes, pero lo lleva a uno a imaginar eso. No sé, pues, si ustedes los lleva a eso, pero a mí me lleva como a ese momento y no, uy, como tan macabro, ¿cierto? Bueno. Me causó curiosidad al principio, antes de la narración de Nelson, que comentaron algo, voy a mirar y ya les digo, ya les doy la palabra, que me comentaban algo, voy a ver si lo encuentro. Sí, mira, alguien comentó y me causó curiosidad, me dicen que se parece a la Catrina. Dice Cristian Contreras y Ana Solís había comentado que lo había leído y encontró muchas similitudes con Hilalia. Me causó curiosidad eso. No conozco ninguna de las dos narraciones como tal. No sé si quieren compartirlas. Juan, Ana está levantando la mano, entonces, Ana, puedes activar el micrófono. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora. Sí. Vale, gracias. Bueno, yo encontraba similitudes entre entre los dos relatos en varias cosas. Lo primero es que en ambas hay como una marcada obsesión por algo, ¿no? Entonces, en Laia había como una obsesión de él por los ojos de ella, y aquí él desarrolló esa obsesión
por los dientes de Berenice. También se describía en ambas obras el protagonista, que es el mismo narrador, se describe a sí mismo como un personaje solitario, sumido en los libros, bueno, ese tipo de cosas. Y me llama mucho la atención de Poe siempre que es muy específico en sus descripciones, o sea, las descripciones de él, la cajita que estaba sobre la mesa, cómo eran los dientes de Berenice, cómo eran los ojos de Laia. O sea, esto es como muy particular de él, esas descripciones tan específicas, tan bien narradas, tan detalladas. Pero aparte de eso es que siempre hay un toque de locura en sus obras. En Eleonora, pues de hecho como empieza así, en Laia también hay como un toque de locura, de perder la razón, de todo lo demás, aunque el contexto es un poco diferente. Y en esta también, el hecho de que él no recuerde exactamente qué pasó, o sea, entró como en una especie de episodio psicótico quizás, pero es una narración no solamente romántica de lo que él sentía por Berenice y demás, sino que de alguna manera es la narración de su descenso a la locura, a mi modo de ver, porque él empieza narrando cómo empezó como a dedicarse a la contemplación de algunas cosas y cómo esa contemplación se fue como transformando en en pequeños lapsus, pues, y derivó en esta obsesión por los dientes de ella hasta que llegó el punto en que pensaba que esos eran ideas, que esa es otra cosa que me pareció muy similar con Laia. Decía que a través de sus ojos él creía que podía acceder como al conocimiento de ella. Y aquí como que los dientes de ella le parecía que eran ideas y él quería alcanzarlas, quería tenerlas. Entonces encuentro muchas similitudes, aunque aparentemente son narraciones y son casos diferentes, pero sí en el enfoque que él le da a la historia, en el hecho de que no es solamente un relato romántico, sino en ambas hay como un descenso a la locura que es muy particular y es como muy marcado en él. Eso era como lo que les quería compartir de la impresión que me dejó. El final me mató. O sea, yo no me esperaba que fuera a suceder eso. Pues uno con Paul realmente a veces cree que lo puede predecir porque hay muchas similitudes en sus personajes aparentemente, pero la verdad es que no, impredecible. Gracias, era eso. Gracias, Ana. Tengo la curiosidad, ese cuento, ¿cómo se llama? Se llama, ese que comentaste, Ilaya, ¿cómo se llama? Si quieres me lo escribes o lo dices. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué me causó curiosidad? Porque se supone que yo tengo un libro que es Disque, los cuentos completos de él. Y ahí sí me di cabecear, porque no, y ese cuento no lo veo ahí, no, pues por eso me causó curiosidad, porque incluso hace poco hice como una reseña de varios cuentos de mujeres de Edgar Allan Poe, y entre esos estaba Morela, estaba Ligeia, estaba Berenice, pero, pero ese de Ilaya no. Ligeia, estaba Ligeia, pero Ilaya no lo vi, lo voy a buscar después para leerlo porque sí me causó intriga. Bueno, qué más tienen para comentar? Bueno, si quieres yo les voy hablando también del cuento. Este cuento fue publicado por primera vez el 14 de marzo de 1935 y fue publicado como cuento de terror, ¿cierto? El cual, su alto contenido de sadismo, los lectores de esa época quedaron tan horrorizados
que mandaron al director, o sea, le pidieron al director que no sacara ese cuento, ¿cierto? Edgar Allan Poe después cambió la historia y la recortó un poco, pero afirmaba que solo debía ser juzgado por las copias que ya habían sido vendidas. Pero a últimas, pues el cuento que nosotros conocemos es el original, no como el que se recortó como tal. Dentro del comienzo, o sea, el cuento en su inicio tiene una cita que incluso está dentro del cuento que lo narró, la lee, que es una frase en latín que dice, dicebammi sodales si sepulcrum omicae visitarem curas mea aliquatulum fore levatas. Esta frase se traduce como, me decían los amigos que encontraría algún alivio a mi dolor visitando la tumba de la amada. Y como pudieron escuchar o pudieron también leer, en algún momento de esta historia el protagonista va a la tumba, que es cuando ve a la criada llorando porque... no, cuando se va pues ya a los dientes, que no, o sea, que no narran como tal esa parte, pero se sabe por el final. O sea, narran como cómo se va de la belleza, o sea, cómo el personaje como tal, el protagonista, ve la belleza en la fealdad. ¿En qué sentido? En que muestran, describe cómo Berenice era bella, era reluciente y no sé qué. Y esta enfermedad, ¿cómo era que llamaba la enfermedad? Bueno, catalepsia no es epilepsia. La iglesia empezó a deteriorarla, pero al final, que es cuando ve la dentadura de ella, encuentra esa belleza, pero no en ella como tal, sino en la dentadura, ¿cierto? Entonces, como eso que es lo único que ve, a que a él le importa, lo único que ve que le llama la atención, porque incluso él dice que él no está enamorado de ella, que él no siente nada por ella y todo eso. Dentro de los personajes que se encuentran, sí, se obsesiona por los dientes. Y es debido a esa obsesión que él maneja como por los objetos, que dice que cuando ve los dientes queda como la imagen, los ve y ya no se los saca de la cabeza. Dentro de los personajes, pues sus personajes realmente solo hay dos, o sea, ya los otros son como los extras, pues que son como un médico que nunca se menciona, pues que solo se menciona porque está la cajita pues de los dientes, y ya los criados, pues la criada y el criado pues que entra, que es el que lo descubre pues como todo ensangrentado y la pala, porque encuentra pues la pala ahí y todo eso. Pero los personajes como tal, Gaeus, que es el personaje principal, entonces me dicen si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, entonces Agaeus es el protagonista masculino y el narrador de la historia. Es un hombre joven que tiene un comportamiento extraño, es obsesivo, compulsivo y siempre está en estado de meditación, el cual es tan elevado que se establece que tiene una gran pérdida en cuanto a la realidad y tiempo. Es un gran lector y le gusta el silencio. Parte de su tiempo la pasa en la biblioteca. Uy, ¿cuántos caemos ahí, no? Qué miedo. No, mentiras. Pero miren, por ejemplo, esa parte que dice pérdida en cuanto a la realidad y el tiempo, porque vea que o sea, él llega un momento que se queda meditando y no se da cuenta, en un momento no se da cuenta cuando se sale Berenice, y en el otro no se da cuenta pues, de lo peor, que es cuando le extrae los dientes a la mujer. Y Berenice, que antes de enfermarse era una mujer joven, ágil, viva,
bella y muy optimista, además de alegre, y al parecer, debido a los ataques de epilepsia, hizo de ella una mujer apagada, poco atractiva, y que lo único que conserva de su humanidad como mujer es una bella dentadura, de la cual se obsesiona nuestro personaje. Como comentaba Ana, sí, sí, terrible, qué miedo. Dice Mónica, así mucha. Que como nos vemos los bibliotecólogos ahí, no, nosotros somos bien. Dice Ana, me estaba dejando llevar por la memoria de la pronunciación del nombre. Bastante mala para este caso, al parecer. Me fui a buscar el librero y sí. Ah, Ligeia. Ah, bueno, sí, sí. Ligeia, sí, ese sí lo había leído. Por eso me parecía extraño. Yo decía, uy, no me cabecearon porque pues, se supone que eran los libros, los cuentos completos y no está ese, ¿no? Pero sí, entonces, como decía Ana, lo de la persona cuerda que se va volviendo loco. Ah, no te preocupes, Ana. Se va volviendo loco por, o sea, esa demencia, esa obsesión que va desarrollando, sobre todo pues en cuanto a los dientes de Berenice, ¿cierto? Entonces, cómo se va obsesionando y cómo llega a ese punto de que va y les trae los dientes, no se da cuenta en qué momento, simplemente se siente como pánico cuando ve esa caja porque le dice que hizo algo, pero no sabe qué, pero es como que le dice, hiciste algo muy mal. Y efectivamente, pues fue algo aterrador. Entierro en vida, o sea, ahí hablan de cómo la epilepsia le evoluciona en una catalepsia. Para los que no saben, la catalepsia es una enfermedad en la que la persona se queda dormida y los latidos bajan mucho. Es prácticamente como muerta en vida, ¿cierto? Y entonces, o sea, aparentemente la persona está muerta, pero no está muerta, ¿cierto? Entonces, esa epilepsia ya le evolucionó a una catalepsia, entonces ahí es cuando la criada dice que ha dejado de existir Berenice, y resulta que no, simplemente está en un estado de catalepsia, el cual, digamos, reacciona en el momento que el personaje, el protagonista, le extrae los dientes. De ahí el, el grito de horror de mujer que se escucha. Bueno, la violencia en sí, ese final es muy, digamos, muy macabro. Y ese horror cuando se narra esa parte de que se escucha el grito, de que encuentran la tumba abierta y ella con pues sin dentadura, la sangre y todavía con vida, ¿cierto? Entonces, es tétrico ese final. Bueno, eso es como lo relacionado con el cuento, pues algunos datos adicionales del autor. eh, por ejemplo, en cuanto a la influencia, como les había comentado, ahora está Howard Philip Lovecraft, que fue como el precursor del horror cósmico. Quienes estuvieron el año pasado fue como nuestra segunda sesión que hablamos de este autor. También Charles Baudelaire, quien incluso llegó con, con Edgar Allan Poe. Charles Baudelaire, los poetas malditos, pues, o les decían pues así, los poetas malditos. Este autor incluso tiene hay algunas ediciones donde tiene incluso un prólogo a la obra de los cuentos, de la narrativa de Edgar Allan Poe. Horacio Quiroga, que se considera como el hijo de Poe, pues como el hijo literario de Poe, como el Poe latinoamericano,
el cual también maneja un terror muy tétrico para quienes de pronto han leído La gallina degollada. Se lo recomiendo mucho, es un cuento también muy tétrico, con un final muy impactante. Bueno, y otros autores como, pues a nivel latinoamericano, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, que incluso traduce toda, hay una edición, unas ediciones que fueron traducidas por Cortázar. Dice en el, a ver, dice por acá, dice Eduardo Trujillo, si no me falla la memoria, Poe tiene otro cuento con la catalepsia, muerte. No recuerdo cuál es, sí, él tiene otro, no recuerdo muy bien cuál es, pero creo que él despierta por allá en otra parte o despierta en el cementerio, algo así. No recuerdo bien, pero sí. Por el miedo a la catalepsia y por historias horribles que se contaban antiguamente, en una época que fabricaba ataúdes con sistemas para que el que se encontrara allí pudiera dar señales que estaba vivo, por ejemplo, un sistema para izar una bandera. Vean, no, interesante, si no, no conocía ese dato. Y curiosa esa enfermedad, o sea, esa enfermedad yo la vine a conocer leyendo también a Edgar Allan Poe, pero yo no conocía esa enfermedad y no sé si todavía existirá o ya habrán encontrado cura para eso, no sé. Bueno, también hubo muchos autores, o sea, Stephen King también es otro que admiraba a Edgar Allan Poe, a Lovecraft también. Bueno, entonces, incluso hoy en día Edgar Allan Poe es una figura muy reconocida, lastimosamente como muchos escritores de esas épocas, incluso anteriores, muchos llegaron a ser famosos ya después de muertos. Y Poe es como una figura muy reconocida en el mundo de la literatura y siempre es como referenciado. De él se han inspirado también para, bueno, cortometrajes, animaciones, películas, libros, aplicaciones, juegos, entre otros. Aquí, por ejemplo, les comparto uno que les había compartido la vez pasada que se llama, una aplicación que se llama iPod Collection. Esa es no recuerdo cómo se llama la empresa, porque ellos también sacaron uno de Lovecraft, que son cuentos animados. Son cuentos pues que tienen, o sea, son para leer, pero tienen animaciones, imágenes en movimiento y todo eso, entonces hacen el cuento más tétrico todavía. No recuerdo muy bien si la aplicación es paga como tal, creo que sí, pero no es mucho. No es mucho. Yo incluso tenía uno de un cuento de Lovecraft y es bueno y no es pues, costoso. Y bueno, eso es todo pues como lo que les iba a traer hoy relacionado con Edgar Allan Poe, con este cuento tan bueno, Berenice, para que tengan una noche de dulces sueños. Ya. Y bueno, entonces, bueno, espera, me dicen por acá, entierro prematuro. Lizeth Barrera dice, sí es verdad, Nelson, ¿era una bandera o una campana? No sabía. Mm, una campana, ok. Dice Cristian, de las obras de Poe siempre habla de obsesiones porque explica lo que pasó, su vida cuando era joven y decidió relatarla acerca de Allan Poe para conocer de los viajes narrativos que haya vivido. Rojo, los películas de Borges. Y la inestable de esta de Berenice, se llegó a hacer más bien como detectivescas, fin, que es el detective pues que él creó. Bueno, ya esto es todo para la próxima sesión para quienes
tuvieron la oportunidad, yo les había escrito por el grupo de WhatsApp y les había propuesto, estuvieron de acuerdo pues la mayoría de los que estuvieron ahí o de los que participaron, para nuestra próxima sesión trabajar este autor que se llama Paco Ignacio Taibo II y la obra se llama Retornamos como sombras, que es una novela negra. Entonces, esta obra se propuso porque me habían pues comentado de una librería la posibilidad de adquirir esta obra a un precio muy económico, ¿cierto? Sí, varios comprábamos la obra como tal. Es como la primera obra de la saga Millennium, que se llama Los hombres que no aman a las mujeres, creo. Y al final, la obra es buena, ¿sabes? Es algo enredadita, pero tiene una buena trama y lo bueno es que otra sesión. Para quienes adquirieron el libro, recuerden para que lo vayan leyendo y, y lo podamos comentar, digamos, el 20 de febrero, que es nuestra próxima sesión. Igual, si hay alguien que esté interesado en adquirirla, yo escribo a la librería por si de pronto tienen ejemplares a ese precio al que nos lo dejaron a nosotros, que fue creo que en 25 con el envío, o sea, no cobraban el envío, valía 25. Entonces les escribiré a ellos si tienen más ejemplares y si alguien está interesado, pues eh, se les dice para que puedan leerla. Y bueno, eso fue todo por hoy. No sé si alguien tiene algún otro comentario con respecto a la obra, con respecto a... La próxima es para el 20 de febrero. Como les comentaba, desde esta retornamos como sombras. Igual, sí. Ajá, claro que sí. Sí, no, y un gusto tenerlos de vuelta. Y un gusto tenerlos de vuelta y con tan buena asistencia. Sí, 20 de febrero a las 7 p.m. Igual se les está enviando el correo al correo se les está enviando la invitación para quienes no son de la universidad, pero llenaron el formulario. Igual entonces yo estoy mirando el formulario e incluyo sus correos en el listado para enviarle la invitación. Y de todas maneras también quienes están por el grupo de WhatsApp, por ahí también se va a compartir el enlace de invitación. Y para quienes no están, pues pueden anotar su número en el formulario para incluirlos. Bueno, sí, sí, estaba miedosa, estaba buena ese final. Bueno, no, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y no, nos vemos en 8 días, en 15 días con Retornamos como sombras. Una feliz noche para todos y dulces y bonitos sueños con Berenice.